noticia a Guatemala. Detenidos 11 exmilitares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1983 y 1985. Eran funcionarios cuando los regímenes de turno perseguían a líderes sociales, estudiantes y políticos, supuestos enemigos comunistas de los gobiernos de turno. Valga recordarlo. Vamos a revisarlo. La Fiscalía y la Policía Nacional Civil guatemalteca detuvieron este jueves a 11 militares y policías retirados por su presunta participación en crímenes de Estado contra al menos 183 personas consideradas enemigas internas de la nación entre 1983 y 1985. Los posibles delitos que se les imputan son delitos contra deberes de humanidad, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada. Este día se les hizo saber el motivo de su detención en el juzgado de mayor riesgo B y se programó para el 1 de junio la audiencia de primera declaración. Entre los detenidos figuran el general retirado Marco Antonio González Taracena, que dirigió la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial. También fueron aprehendidos sus ex subalternos militares y especialistas del Estado Mayor Presidencial, Enrique Cifuentes, Eliseo Barrios, Mabilio Castañeda y Rone René Lara. También fue detenido el primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía, Gustavo Oliva, y el primer jefe de la Brigada de Operaciones Especialistas de la Policía, Juan Cifuentes. Asimismo, los ex especialistas de la Dirección de Inteligencia Militar, José Monterroso y Edgar de León, así como el ex comandante de la zona militar del departamento de Chimaltenango, Víctor Vázquez. La investigación corresponde al caso Diario Militar o Dossier de la Muerte, nombre de un documento de inteligencia castrense de Guatemala, desclasificado por Estados Unidos y hecho público en 1999, el cual recogía los operativos de persecución a universitarios, sindicalistas, políticos de oposición, obreros, campesinos y personas vinculadas a organizaciones insurgentes. Estos eran considerados enemigos internos de la nación por el hecho de oponerse a los regímenes de turno, presididos por generales del ejército entre 1978 y 1985. Entre sus 73 páginas, el diario militar consta de un registro pormenorizado de 183 personas que fueron sometidas a secuestros, traslados a centros clandestinos de detención, torturas, violaciones y ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. De acuerdo con una investigación de la Secretaría de la Paz, la autenticidad del diario militar, citada por un medio local, el Partido Guatemalteco del Trabajo, fue el más asediado por las Fuerzas Armadas estatales, con 107 detenciones, el 57% de los casos. El diario militar registra solo 183 ejecuciones extrajudiciales, pero la guerra civil dejó un saldo de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos. Vamos a profundizar en este caso, analizamos este hecho, además, ¿por qué aparece ahora? Es la primera pregunta para nuestro invitado Sandino Asturias, analista internacional, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, SEC, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Sandino, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, un abrazo, Tatiana. Muchas gracias. ¿Por qué aparece en este momento? Es muy bien conocido, hay bastante información y publicaciones de este llamado dossier de la muerte, de estos diarios militares que fueron encontrados posterior a todos los hechos. ¿Por qué se toman esas decisiones judiciales ahora? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que hay que ver que estamos enfrentando en Guatemala, en primer lugar, un fenómeno llamado justicia de transición y terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado fue lo que aplicó la contrainsurgencia en Guatemala, aplicando un concepto estadounidense, la doctrina de seguridad nacional, que creó el concepto de enemigo interno. Por eso todos estos hechos están relacionados a cómo Estados Unidos entrenó, preparó a las fuerzas de seguridad para hacer estos procesos de desaparición forzada, asesinatos, secuestros, torturas
fueron justamente Estados Unidos quien forjó y formó una doctrina a nivel de Latinoamérica para la represión. ¿Por qué ahora? Porque la Fiscalía de Derechos Humanos en Guatemala, hay diferentes fiscalías que trabajan y la Fiscalía de Derechos Humanos ha tenido un trabajo muy importante con las víctimas. Hay que decir que en el diario militar hay 183 personas desaparecidas, asesinadas, torturadas, reconocidas en este documento, que además es un documento histórico porque plantea claramente una estrategia de desaparición forzada, capturas y asesinatos hacia específicamente 183 personas, incluyendo varios niños que también fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Y tiene el registro de nombre, día, hora de cuando estas personas fueron asesinadas, desaparecidas. En Guatemala ha sido realmente la lucha de las víctimas por esclarecer los hechos históricos, por no permitir que esto quede en la impunidad. Y a pesar de los años, a pesar de que estamos hablando de hechos que pasaron en 1984-85, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que en primer lugar son imprescriptibles y en segundo lugar es el derecho que tienen las víctimas a la justicia. Aquí estamos hablando de centenares de familiares que quedaron afectados con estos asesinatos de parte del Estado. Y estas pruebas que fueron entregadas por miembros del ejército arrepentidos a través de ciertas, digamos, formas que se dieron para que tuviera acceso a Estados Unidos a estos documentos y después fueran desclasificados, ha permitido esclarecer primero una política de terrorismo de Estado, segundo una política contrainsurgente bestial, una política que de alguna manera fue una práctica en muchos países de América Latina y que de alguna manera establece algo que nos parece fundamental para cualquier país que quiere construir la paz. Los crímenes de lesa humanidad no son aceptados por la humanidad y deben ser perseguidos y son imprescriptibles. Eso quiere decir que pueden ser, aunque hayan tardado tantos años, pueden ser perseguidos en cualquier momento. Hoy la Fiscalía, junto a las víctimas, que son los querellantes de este caso, han recopilado las pruebas para establecer los responsables. Hoy los que fueron capturados son los jefes de las estructuras, de las 4 estructuras que conformaban estas instituciones y que hicieron esto que solo es una muestra, ¿verdad? Este es un documento histórico que muestra cómo actuó la represión y cómo es la contrainsurgencia y cómo la represión y el terrorismo de Estado fue una práctica contra cualquier opositor, hasta menores, para enfrentar cualquier manera de actuar en contra de los derechos humanos fundamentales. Ninguno fue procesado judicialmente, ninguno fue procesado frente a los tribunales por ningún delito. Todos fueron capturados, torturados, desaparecidos y asesinados. Y muy tarde, Sandino, muy tarde llega esta decisión de detenerlos y de comenzar un juicio, pero también, como bien dices, para las familias de las víctimas nunca es tarde si hay verdad, justicia, reparación y, por supuesto, lo que se anhela es garantías de no repetición. Pero ¿cuántos otros documentos de este tipo existen entonces, Sandino? Para este caso eran 183 víctimas que se encontraban contenidas de manera detallada en este dossier de la muerte. ¿Cuántas otras listas de estas hay entonces en esos mismos años, en ese periodo? Seguramente habrá mucho, porque estamos hablando de un periodo en el cual, digamos, no fue el mayor periodo de represión. El mayor periodo de represión en Guatemala fue 82-83, donde hubo 440 masacres en zonas indígenas. O sea, el ejército hizo tierra arrasada. Ahí estamos hablando de cientos de miles de víctimas que hubo producto de esta represión y este terrorismo de Estado. Por eso
es muy importante que estos hechos se investiguen, es porque ningún país tiene futuro si en los estados aceptamos que esto pasó y esto es parte del pasado. Esta es una retórica muy engañosa. Nuestros países no tienen futuro si no ponen un límite a las barbaridades que se hicieron en el pasado. Y por lo tanto, estos actos son necesarios para construir un futuro en Guatemala. Tenemos que ponerle un hasta aquí a las decenas de asesinatos, de crímenes que ocurrieron durante el conflicto. Todas estas prácticas de utilizar, de criminalizar población entera, crear un concepto norteamericano que fue el enemigo interno, asesinar a cualquier opositor, desaparecer. Si esto no se corrige y la justicia es el mecanismo para corregirlo, no tendremos futuro. Volveremos, como se está oyendo en Guatemala nuevamente, la retórica de que hay un enemigo interno. Vemos un presidente del Congreso hablando de enemigo interno. Es decir, hay fuerzas políticas en Guatemala que quieren volver a ese pasado terrible que vivimos en nuestra región. Y por lo tanto, cuando la justicia avanza y pone los límites y establece procesos penales para condenar adecuadamente estos crímenes, estamos construyendo futuro. No hay un futuro si no resolvemos los crímenes del pasado. Y esta es una lección para las familias, es una lección para el país, para el Estado y para los que se le está ocurriendo ahora volver al concepto de enemigo interno, que lo están diciendo en las tribunas, lo están diciendo políticos, lo están diciendo partidos de extrema derecha, o lo están diciendo militares. Para la doctrina, claro, y para la doctrina militar también, porque en muy pocos países esta llamada doctrina militar, que bien nos cuentas, que toma el ejemplo y la academia, las reglas, las normas de Estados Unidos, no ha sido modificada. Esa además es una deuda que hay también en muchos de nuestros países. Bueno, mira el caso de Colombia, para no ir muy lejos, pero ya el tema de Colombia, aquí en Noticia, lo hemos pasado. Y estábamos conversando contigo acerca de este caso que resulta muy importante. Además, como un documento de memoria histórica, para que quien quiera verlo, al final de cuentas, tiene que prevalecer la verdad y la justicia. Sandino, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, Tatiana, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Sandino.